Buenas tardes, invitamos a todas las personas que están afuera a seguir, por favor. Bueno, me complace mucho saludarlos, estar acá en esta reunión de amigos, colegas, nuevamente acá en la Casita Medellín. Muchas gracias al comité organizador y a Joanita como presidenta por la invitación. Tengo el gusto de presentarles a mis amigas y colegas que trabajan conmigo en el Hospital Universitario San Ignacio, la doctora Sonia Restrepo, quien es neumóloga, pediatra y es la presidenta de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, y la doctora María Ángel Castillo, quien es pediatra, nefróloga, especialista también en lactancia materna, y a quien ya conocen, Lorena Martín, reumatóloga pediatra del Hospital San Ignacio, del Hospital General de la Policía en Bogotá, todas docentes de la Javeriana. Hoy queremos presentarles un caso clínico que inicialmente en el programa quedó denominado como síndrome pulmón-riñón. Pero, ¿me regalas pantalla? Realmente decidimos nominarlo cuando se encuentra en el pulmón y el riñón, porque el síndrome pulmón-riñón hace referencia específicamente a la hemorragia alveolar difusa cuando se acompaña de glomerulonefritis. Sin embargo, hay muchas patologías en que pueden coexistir ambos compromisos, y es de lo que nos vamos a referir en este caso clínico. Entonces, se trata de una niña de 10 años de edad, natural de Duitama y procedente de Belén, Boyacá. Su motivo de consulta fue: me mandó el otorrinolaringólogo porque puedo tener una enfermedad reumatológica. Entonces, ella tenía un cuadro clínico de 6 meses de evolución que había iniciado en febrero del 2019, dado por estridor, tos seca seanosante y disnea con moderados esfuerzos. Consultaba repetidamente a urgencias y siempre le decían que tenía un CRUP, le daban manejo con esteroide intramuscular y esteroide inhalado. Sin embargo, cuando uno empieza a revisar la historia clínica, tenía varios antecedentes. Entonces tenía antecedente de hipotiroidismo autoinmune, rinitis alérgica, y en los últimos 2 años había presentado 8 episodios de otitis media aguda, todos requiriendo tratamiento antibiótico. A la revisión por sistemas tenía una rinorrea espesa, mucosanguinolenta con costras, cefalea frontal y halitosis, y más o menos presentaba 3 episodios de epistaxis por semana. Entonces, hasta este momento, cuando había ingresado a la consulta de otorrinolaringología, tenía 6 meses de estridor, tos seca y disnea, y el 30 de abril del 2019 deciden hacerle una nasofibrobroncoscopia en la cual evidencian una laringomalacia tipo 3. Con eso deciden programar para una broncoscopia rígida, y en la broncoscopia encuentran una estenosis subglótica grado 2. En julio del 2019, después de que le hicieron la broncoscopia rígida, presenta un CRUP post-extubación, y entonces le tienen que aplicar dexametasona, hacer nebulizaciones con budesonida y la trasladan a la unidad de alta dependencia de pediatría. Por ese CRUP, que no es esperable después de la fibro, entonces deciden hacerle un TAC de cuello y un TAC de tórax. El hallazgo de la fibro… ¡Uy! ¿Qué le pasó? En el hallazgo de la fibrobroncoscopia se podía ver cómo había un crecimiento de los tejidos que hacían que se obstruyera la luz de la glotis, aquí con crecimiento de las cuerdas vocales, y en este corte axial del TAC se veía una hipertrofia concéntrica que hacía disminución de la luz de la glotis, como podemos ver, y en este corte coronal una obstrucción del 72% de la vía aérea, haciendo referencia a la estenosis subglótica. En el TAC de tórax lo que se podía evidenciar eran múltiples nódulos pulmonares. ¿Por qué se está saliendo?
Entonces, aquí podíamos observar donde están las flechas nódulos múltiples, especialmente a nivel de las bases, que son las flechas que están llenas. Y en esta flecha vacía, acá podemos ver que hay patrón de vidrio esmerilado alrededor de esos nódulos que configuraban el signo del halo. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Del 2017 al 2019 tuvo sinusitis y otitis media aguda a repetición. En 2019 comienza el estridor, la tos y la disnea, y en agosto del 2019 se evidencia una estenosis subglótica del 72% con nódulos pulmonares múltiples. Entonces, hasta este momento, la sospecha diagnóstica era una poliangeitis con granulomatosis y por eso se procedieron a realizar los siguientes estudios. Entonces, quiero que nos fijemos ahí en los laboratorios. En el hemograma podemos ver que la paciente tenía una anemia microcítica hipocrómica heterogénea, que es lo esperable ante una enfermedad crónica avanzada. Entonces, clásicamente nos han definido la anemia de la enfermedad crónica como normo-normo, pero en estadios avanzados termina comportándose como una anemia ferropénica, porque en el hígado aumenta la secreción de hepcidina, que es una proteína que compite a nivel intestinal con la absorción del hierro. Entonces, por eso ese volumen corpuscular medio tan bajo de 69.8. Adicionalmente, podemos ver que las vasculitis se comportan como enfermedades inflamatorias. Entonces, vemos que tiene una BCG de 120, una PCR elevada, ahí era 11.6 miligramos por decilitro, la ferritina llamativamente baja para lo esperable, pero sí una trombocitosis reactiva. A nivel inmunológico se tomaron los anticuerpos ANCAS por inmunofluorescencia, teniendo un patrón de p-ANCA de 1 en 320 y adicionalmente con la confirmación por ELISA de los anticuerpos mieloperoxidasa positivos con un valor de 8. Los anticuerpos antiproteinasa 3 estaban negativos, los ANAS estaban negativos. Como yo les había mencionado, tenía un hipotiroidismo autoinmune y entonces tenía los anticuerpos antitiroglobulina positivos, los antiperoxidasa tiroidea negativos y el complemento estaba normal. Esto es importante para una cosa que vamos a decir más adelante. Obviamente en el contexto de los nódulos pulmonares, de la otitis, de la sinusitis, se hizo el abordaje infeccioso respectivo, tenía unos anticuerpos antihistoplasma no reactivos, un antígeno para Cryptococcus neoformans negativo, una PCR para Mycobacteria en esputo negativo, el galactomanano también negativo, una PPD negativa y la baciloscopia seriada negativa. Dentro de los estudios de función renal podemos apreciar que tenía para la edad la creatinina ligeramente elevada y tenía una relación microalbuminuria-creatinuria también elevada, con unas proteínas en orina de 24 horas, con una proteinuria significativa leve. Y en ese momento tenía su hipotiroidismo descompensado, tenía una TSH en 13.45 con una T4 libre normal, y la función hepática estaba adecuada. Por los hallazgos a nivel renal se procedió a hacer la biopsia. En la biopsia lo que se encontró fue que había una glomerulosclerosis global que no era compatible con el grado de atrofia tubular y la fibrosis intersticial. Entonces era un hallazgo más a nivel glomerular. Recordemos que, como nos dijo el patólogo esta mañana, el hecho de que tenga mucha fibrosis a nivel intersticial y atrofia es de peor pronóstico. Entonces, probablemente ella iba a tener un pronóstico un poco relativamente mejor. Y en la inmunofluorescencia podemos ver un glomérulo en el que se aprecia una glomerulonefritis pauci-inmune, no hay depósito de inmunocomplejos, aunque está descrito para esta patología que eventualmente podríamos tener depósitos de C3 especialmente. Entonces, cuando hay depósitos de C3 es peor pronóstico y puede haber hipocomplementemia a expensas de C3 por activación de la vía alterna del complemento. Pero pues esto ya no lo va a ampliar más adelante la doctora María Ángel. Entonces, en resumen, nos encontramos ante una enfermedad sistémica que se trata de una vasculitis asociada a ANCA. Entonces,
Cuando vemos las vasculitis sistémicas, sabemos que son enfermedades en que por la inflamación de la pared del vaso, eso va a llevar a isquemia y más adelante necrosis, y es lo que va a determinar todas las manifestaciones clínicas y el espectro de la enfermedad. Desde 1990 se empezaron a hacer las clasificaciones para las vasculitis sistémicas. Digamos que la primera aproximación más para organizarla por tamaño del vaso fue Chapel Hill en 1993, que tuvo una segunda revisión en el 2012. Y esa es como la clasificación más utilizada, por tamaño de vaso. Entonces, es muy importante, como todo en reumatología, que tengamos en cuenta que los criterios son de clasificación más no de diagnóstico. Es decir, fueron diseñados para homogeneizar poblaciones y poder incluir pacientes en estudios. No quiere decir que si por alguna razón hay una persona que sea perito en el diagnóstico de un paciente y no cumple completamente los criterios, pueda rechazar ese diagnóstico, como vamos a ver más adelante. Y son de predominantemente pequeño vaso. Es decir, no quiere decir que, por ejemplo, no pudiese en dado caso comprometer una coronaria o un axilar, porque es predominantemente, no exclusivamente de vaso pequeño. Acá podemos ver los patrones de los ANCAs. Entonces, en el primero tenemos el patrón C-ANCA citoplasmático y después el patrón P-ANCA perinuclear. Con respecto a la toma de los ANCAs, ha habido mucha controversia. Entonces, digamos que hacia alrededor del 2010, 2012, e incluso cuando se sacó el consenso de Ankara del 2008, siempre se pensó que el abordaje para pedir unos ANCAs debería ser primero por ELISA, porque eran más sensibles, menos específicos, y después, si uno quería reconfirmar, o en dado caso que fueran negativos, si uno persistiera con la sospecha diagnóstica, los pedía por ELISA. Y cuando se pedían de forma conjunta, aumentaba el desempeño de la prueba. Pero, digamos que en aras de optimizar el recurso, en las últimas revisiones y en las guías que han sacado, sobre todo para los adultos con diferentes ensayos en el tratamiento con rituximab, por ejemplo, se ha determinado que lo ideal, si uno tiene una fuerte sospecha, que ya vamos a mirar cuáles son las indicaciones y en qué momento debemos pedir los ANCAs, es pedirlos primero por ELISA. Pero yo siempre he pensado, y es lo que le digo a mis residentes, uno no puede estar estrechamente seguido de la medicina basada en la evidencia y todo el tiempo pegado a la guía, porque todo depende de paciente individualizado. Por ejemplo, muchas veces los gastroenterólogos nos remiten pacientes para el estudio de enfermedad inflamatoria intestinal, en los cuales podríamos tener ANCAs positivos. Si pedimos proteínas A3 o mieloperoxidasa, nos vamos a perder de esos pacientes, porque esos pacientes generalmente son unos ANCAs de patrón atípico, donde el antígeno no es ni la proteína A3 ni la mieloperoxidasa, sino pueden ser lactoferrina, catepsina G u otras enzimas diferentes, que son las que veríamos asociados a enfermedad inflamatoria intestinal o a colangitis esclerosante o a cirrosis biliar primaria. Entonces, mi consejo para todos es siempre contextualizar todo dependiendo del paciente y de lo que están buscando. Entonces, ¿cuándo sospechar vasculitis y qué son las indicaciones en las que deberíamos pedir ANCAs? Cuando hay glomerulonefritis, especialmente si es rápidamente progresiva, cuando hay hemorragia pulmonar, especialmente en los síndromes neumorrenales, cuando hay vasculitis cutánea con afección sistémica, nódulos pulmonares múltiples, enfermedad crónica destructiva de las vías aéreas superiores, sinusitis u otitis crónicas, estenosis traqueal o estenosis subglótica, mononeuritis múltiple o neuropatías periféricas y masas retroorbitarias. Pero hay otras condiciones que nos pueden positivizar ANCAs. Entonces, otras vasculitis como las arteritis de células gigantes, la vasculitis asociada a IgA, la crioglobulinémica, enfermedades del tejido conectivo como la artritis reumatoide, la esclerodermia, gastrointestinales y hepáticas como las que ya mencioné previamente, infecciones como tuberculosis, lepra, VIH, hepatitis C, neoplasias linfoproliferativas, mieloides, carcinomas, enfermedades diversas como la sarcoidosis, el eritema elevado duodeno y asociadas a fármacos como propirtiburacilo, metimazol, hidralazina, cocaína y cocaína adulterada con levamisol. Incluso la positividad de los anticuerpos antinucleares podría darnos, dependiendo de la técnica, positividad también en los ANCAs, cuando están fijados en etanol, no así cuando se fijan en formaldehído.
Entonces, hasta el momento tenemos una vasculitis ANCA y, como podemos ver acá, las manifestaciones pueden ser múltiples, pero teniendo en cuenta a nuestra paciente, entonces tenemos que… Se perdió. Bueno, ¿dónde están las estrellitas? Tienen afección a nivel auditivo y tenía la otitis media aguda recurrente. A nivel renal teníamos la glomerulosclerosis y tenía el aumento de la relación proteinuria-creatinuria. Tenía compromiso de los senos paranasales con sinusitis crónica, también compromiso de la vía aérea superior con estenosis subglótica y tenía los nódulos pulmonares. Como podemos ver, donde están las líneas naranja, la principal sospecha de vasculitis ANCA era la granulomatosis con poliangiitis. Entonces, como es esta de la enfermedad a la que nos vamos a referir, quiero mostrarles estas características clínicas de diferentes series en las que es llamativo lo siguiente: el predominio del género femenino en todas, un rango de mediana edad de presentación alrededor de los 12 a los 14 años, también un tiempo medio de diagnóstico que pudo ser hasta 5 meses en la serie italiana. Nosotros, pues, digamos, después de los síntomas y después de otorrino, fueron 6 meses, aunque ya llevaba 2 años y medio. Síntomas constitucionales, muy importante, hasta el 80% de los casos, al igual que la fatiga también era importante. Compromiso renal que rondaba entre el 65 y el 80%, compromiso pulmonar también del 52 hasta el 75%. Aquí ENT es como de ears, nose y throat. Entonces también alrededor de 3/4 partes de todos los pacientes la tenían, como era nuestra paciente. Entonces, refiriéndonos a la granulomatosis con poliangiitis, son datos para adultos, realmente que es donde más hay literatura. Del 80 al 90% están asociados a C-ANCAs, es decir, contra proteinasa 3. El porcentaje de mieloperoxidasa, que fue nuestra paciente, es mucho menor, del 8 al 20%. Hay una prevalencia de 20 a 160 casos por millón y una incidencia de 0.5 a 20 casos por millón. Cuando lo vemos, este es un estudio que es en adultos, este de acá del lado izquierdo. Entonces podemos ver que si lo comparamos entre poliangiitis microscópica y granulomatosis con poliangiitis, en la mayoría de series de los diferentes países es predominante la poliangiitis microscópica. Solo en estos estudios de Estados Unidos, el de Reino Unido y el de Alemania con este de Australia predominó la poliangiitis con granulomatosis. Sin embargo, en pediatría sí es más predominante la poliangiitis con granulomatosis. Entonces, se reportan una incidencia de 0.5 a 6 casos por millón de niños al año, generalmente en niñas en segunda década de la vida con una edad media al diagnóstico de 11 a 14 años. Los criterios de clasificación para pediatría fueron los que se realizaron en el consenso de Ankara y acá tenemos que deben estar presentes 3 al menos de 6, dentro de los cuales están las alteraciones histológicas con inflamación granulomatosa de la pared vascular, afección de la vía aérea superior, bien sea rinorrea purulenta o hemática, epistaxis, perforación del septum nasal, nariz de encilla de montar o sinusitis crónica, afección laringotraqueobronquial, como era nuestra paciente que tenía la estenosis subglótica, afección pulmonar con nódulos, cavitaciones, infiltrados, anticuerpos positivos, bien sea P o C-ANCA, y alteración renal, como lo tenía nuestro paciente, con una relación albúmina-creatinina menor de 30, recuerden que la de nosotras era 94. Entonces, ¿por qué está esto así? Ya. Bueno, estos son los criterios del 2022 de poliangiitis con granulomatosis de los adultos. Todavía no hay validación en niños, pero quería traérselos para que vieran pues, que igual si también lo hiciéramos por esta clasificación, nuestro paciente también cumple los criterios. El hecho de que tenga el compromiso nasal le da 3 puntos. El compromiso cartilaginoso, y ahí pues viene incluida la estenosis subglótica, le da 2 puntos adicionales. No tenía sordera y cuando vemos acá, quiero que se fijen en una cosa, acá
al hecho de que tenga antiproteinasa 3 le dan 5 puntos, pero si tiene mieloperoxidasa le resta 1 punto. Pero nuestro paciente tenía proteinasa. ¿Creen ustedes que sí es esto o que era la otra? No, claramente era una granulomatosis con poliangitis sin duda alguna. Por eso digo que no podemos estar tan ceñidos al pie de la letra, sino individualizar cada paciente. Tenía el compromiso de los nódulos pulmonares, que eso le daba 2 puntos. Tenía la glomerulonefritis pauciinmune en biopsia, pero le restábamos el punto. Igual, de todas maneras, acá tenemos 5, 7, 8, menos 1, 7 puntos. Con más de 5 se hacía diagnóstico. Y, por último, digamos que en cuanto a lo que está más avanzado es la medicina personalizada. Y realmente se ha visto que dependiendo de si tienen anticuerpos para la proteinasa 3 o para la mieloperoxidasa, van a tener fenotipos completamente distintos. Entonces, a pesar de que la mayoría de estudios están en adultos, podemos ver que genéticamente son distintos. En la patogénesis, cuando hay proteinasa 3, hay mayor formación de granulomas, mientras que cuando hay mieloperoxidasa hay un patrón más fibrótico. Y adicionalmente, dentro de los factores de riesgo se ha determinado, por ejemplo, que las infecciones precipitan mucho las recaídas en los pacientes que tienen antiproteinasa 3, pero en los que tienen mieloperoxidasa podrían estar más vinculados a la exposición de medicamentos como la hidralazina, el levamisol, el propiltiuracilo. Adicionalmente, el compromiso de órgano es más de oreja, nariz, tracto sinusal con la proteinasa 3, mientras que cuando hay mieloperoxidasa tienden más a tener fibrosis pulmonar, bronquiectasias, y yo creo que por eso el patrón de nuestra biopsia de glomerulosclerosis. Y adicionalmente, digamos que también desde el punto de vista de tratamiento, responden mejor al rituximab los que tienen antiproteinasa 3, mientras que los que tienen mieloperoxidasa tienen una respuesta igual para rituximab o para ciclofosfamida como inducción. Tienen mayor probabilidad de recaída los que tienen anticuerpos antiproteinasa 3 y mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares los que tienen patrón de mieloperoxidasa. Y nuestra paciente, definitivamente, esto se relaciona muy bien, cuando tenemos una poliangiitis con granulomatosis en la que hay presencia de anticuerpos antimieloperoxidasa, hay mayor cantidad de enfermedad limitada con estenosis subglótica más común, que era el hallazgo cardinal de nuestra paciente, y menores tasas de recaída. En cuanto al tratamiento, entonces el tratamiento tiene una fase de inducción que va de 3 a 6 meses. Generalmente podemos usar ciclofosfamida o rituximab con inducción, obviamente acompañado de esteroides a altas dosis. Y durante el mantenimiento podemos usar azatioprina, metotrexate, micofenolato. Digamos que no quiero abordar mucho en esto porque ya vamos a tener una charla específicamente de tratamiento de vasculitis ANCA y de nuevas opciones terapéuticas. Y además para darle paso a mis compañeras. Para resumirles el tratamiento, le pusimos metilprednisolona, 3 pulsos, dosis de ciclofosfamida mensual en 6 dosis, que empezó con 500 miligramos metro cuadrado, con dosis ascendente dependiendo del nadir. Inicialmente de mantenimiento quisimos ponerle azatioprina, pero hizo toxicidad hepática, entonces después continuó con metotrexate, ácido fólico, enalapril, espinolactona, vitamina D y la levotiroxina. Estas son las imágenes 6 meses luego del tratamiento. Entonces podemos ver cómo la estenosis subglótica remitió de forma importante. Vean ya cómo está la permeabilidad y hubo desaparición de los nódulos pulmonares. Para continuar, invito a la doctora Sonia para hablarnos del compromiso respiratorio. Gracias, muchas gracias. Bueno, al comité organizador, a Lorena, bueno, y a Mari por estar acá también. Este fue un paciente que, pues, cuando nosotros nos estamos enfrentando a pacientes que tienen compromiso pulmonar por vasculitis, en nuestro medio el diagnóstico diferencial, pues, es muy importante. El principal, pues, es el compromiso infeccioso, que en ocasiones con la tuberculosis hemos tenido un pico de repunte post-pandemia, bueno, en este periodo de la pandemia que estamos dudando un poco, y por eso las estrategias que hacemos siempre es la evaluación sistemática de la parte respiratoria desde la vía aérea superior e inferior. Aunque este caso, que tuvo un comportamiento que no es el habitual y pues
tanto a la vía aérea superior, yo creo que la sospecha clínica sí tuvo un poquito de retraso respecto a la edad de diagnóstico, que no es frecuente para una paciente de esa edad tener club recurrente. Cuando tenemos más de 3 episodios de obstrucción de la vía aérea superior que no responde al esteroide, pues nosotros debemos pensar en otras opciones o que no estamos frente a un verdadero caso de club. Entonces, para esto voy a hablar básicamente de algunas generalidades, ya todas las trató Lore en la presentación previa, el compromiso respiratorio desde la evaluación no solamente por la clínica, sino también por imágenes, y finalmente pues emitir unas conclusiones, que es lo que nosotros sugerimos para estos niños desde el punto de vista respiratorio. Entonces, aquí esto es solamente una pequeña búsqueda en esta base de datos que es PubMed, básicamente teniendo en cuenta este término MESH para vasculitis con poliangeitis. Encontramos que el número de publicaciones que están reportadas en la literatura ha venido en aumento. Su pico máximo de publicaciones se obtuvo en el 2001 y en el 2022 disminuyeron. Sin embargo, como ustedes lo pueden ver acá, en la medida que ha transcurrido el tiempo, pues el número de publicaciones han aumentado, y esto quiere decir que de fondo es un problema que nos atañe a todas las personas que tenemos que abordar los pacientes en edad pediátrica. Entonces, es una vasculitis sistémica, necrosante y granulomatosa. Para nosotros en el pulmón los granulomas exigen, como ya lo había mencionado antes, descartar primero el compromiso infeccioso, pero también el compromiso que podría hacer sospechar que se trate de una vasculitis ANCA es que tenga afección del tracto respiratorio superior y el riñón con presencia pues de ANCA positivo. Aquí tenemos, esta es solamente una diapositiva para ilustrar cuál es el compromiso predominante en estos pacientes. Podemos tener compromiso que no solamente comprometa, que comprometa la vía aérea, sino también el parénquima, y en el parénquima tenemos 3 componentes básicos que son: 1, el componente alveolar; 2, el tejido que está circundándolo, que es el intersticio; y por otro lado, cada vez se hable más del papel de surfactante en este tipo de pacientes. Tenemos la vasculatura como el target pues más importante de ellos, pero el compromiso pleural, aunque es menos frecuente en estos pacientes, puede verse en estadios avanzados de la enfermedad que no tengan un tratamiento oportuno ni temprano. Aquí, solamente en esta publicación que me pareció muy ilustrativa y bastante académica en Radiographics, se muestran los diferentes tipos de alteraciones que nosotros podemos ver en el patrón tomográfico. Bien lo decía Lore, que no solamente el vidrio esmerilado, sino que tenemos otro tipo de lesiones que pueden verse o manifestarse en ellos. Unos que son estos nódulos, que son de características típicas, que son sólidos; otros que tienen este halo, que corresponde básicamente a las lesiones en tipo de vidrio esmerilado que la rodean; y por otro lado tenemos estos nódulos cuando corresponden a estas grandes cavitaciones, que se diferencian de las cavitaciones convencionales porque tienen una pared gruesa. Y en esto sí quiero hacer hincapié, porque cada vez que tenemos una lesión pulmonar con una pared que sobrepasa los 3 milímetros en edad pediátrica, debemos estar sospechando que cuando se encuentran a la periferia podemos tener un fenómeno vasculítico que esté involucrando en estos pacientes. Aquí está, esta es una presentación más bien catastrófica. Siguiente. Sí, ahí, entonces, esta que es para mí la 4A es la lesión que le tengo más miedo, porque corresponde a una lesión de tipo difuso que compromete un vaso que es de menor calibre y en el cual el control en tipos de sangrado que podamos hacer un manejo local pues va a ser mucho más dramático, y afortunadamente pues esta no es la presentación que frecuentemente vemos en niños. En esta última, que es la traqueobronquial, que es el tipo de estenosis, que fue la que presentó pues nuestra paciente. Dentro de las lesiones pulmonares, pues aquí está por qué se presentan las lesiones de tipo circunscrito a nivel de la subglotis o a nivel traqueal. Básicamente la fisiopatología lo que describe es esto, y es que el epitelio ciliado que se encuentra en esta región del tracto respiratorio tiene una vasculatura que está muy cerca de la base de estas células epiteliales, y que básicamente cualquier lesión que produzca un daño de esa base del epitelio pues va a llevar
a que un fibroblasto, específicamente uno que tiene transformación hacia la forma profibrótica, es el que va a hacer que se prolifere el tejido circundante, que haya mayor depósito de la matriz extracelular a nivel de este tejido, y por eso tenemos zonas estenóticas que van desde la subglotis hasta el árbol traqueal inferior. Esto es lo que vemos normalmente en un tejido pulmonar normal, que son estas células que se organizan una detrás de otras y que son filas indias en un epitelio alveolar normal, pero cuando tenemos un fenómeno vasculítico lo que nosotros encontramos es, por un lado, la proliferación del intersticio con áreas de compromiso o de inflamatorio cercano a los vasos, que finalmente lo que van a hacer cuando supera la inflamación es que se van a presentar pues las áreas de sangrado. Este fue uno de nuestros pacientes que desafortunadamente tuvo una presentación que fue fatal y catastrófica, que lo llevó a la muerte tempranamente en 3 semanas, pero que debutó con una lesión que estaba ubicada en el lóbulo superior. Fíjense ustedes que la pared de esta lesión supera los 3 milímetros. Inicialmente se los hicieron los estudios pues convencionales para tamizaje infeccioso, broncoscopia, con tinciones y lavado broncoalveolar, pero definitivamente hizo un sangrado masivo que pues finalmente falleció a pesar de toda la intervención. Acá solamente para mostrarles que, a diferencia del pulmón anterior, lo que vemos acá es unos tractos que son completamente indistinguibles de lo que debería ser un tejido pulmonar normal. Ya solamente para comparar las cohortes de pacientes pediátricos con las de adultos, pues tienen mayor predominio por el tracto respiratorio superior, tenemos el tracto del tracto respiratorio inferior con la presencia de cavitaciones, pero también cuando se trata de ver las cohortes de niños comparada con las de adultos o adultos jóvenes, se ha encontrado que el compromiso músculo-esquelético se puede encontrar hasta la tercera parte de los niños, y por otro lado, podemos ver otro tipo de lesiones que pueden comprometer también la piel y otros órganos. Estas son las lesiones radiológicas de las que les he venido hablando, solamente aquí para mostrarles, bueno, no puedo señalar tanto, pero esta como tal, con esta pared que es de tipo que supera los 3 milímetros, que se ubican en la periferia, y otras que parecen nódulos de tipo subpleural, pero que van a corresponder a áreas de vasculitis en este pulmón. También tenemos las lesiones nodulares, que están unas cerca a la vía aérea, ya sea de los bronquios segmentarios o de la tráquea, pero también estos nódulos que son de características sólidas y que tienen esta lesión alrededor en vidrio esmerilado nos deben hacer sospechar un proceso vasculítico. En cuanto a la toma de imágenes en niños, cada vez nos ajustamos más al protocolo ALARA, evitamos tomar tomografías de tórax de control o de seguimiento, sobre todo por los estudios que han asociado los linfomas asociados a irradiación, y por eso cada vez usamos más protocolos de TAC de baja irradiación sobre zonas donde se encontraban las lesiones anteriores para hacer que sea lo menos posible la exposición a radiación, pero tenemos niños que se comportan de esta manera, que son lesiones progresivas, que continúan en el tiempo y finalmente pueden erosionar tanto el vaso que pueden hacer verdaderas áreas de sangrado, que puede corresponder a fístulas que se comuniquen directamente con la vasculatura con vasos de gran tamaño. Y lo que ya les había mostrado, espectros como la hemorragia alveolar difusa, que son presentaciones un poco más dramáticas y catastróficas, uno puede, cuando las imágenes son asimétricas, hacerlas sospechar. Cuando es más simétricos podemos pensar en SRA. Ahorita que estamos en el tiempo de vapeo, pues estamos encontrando niños con lesiones asociadas a cigarrillo electrónico que hacen vasculitis y también comprometen el riñón, y bueno, es un poquito más complejo diferenciar las lesiones. Y pues siempre pensar que nosotros como neumólogos tenemos que pensar en las lesiones no solamente y exclusivamente de tipo pulmonar. Hay otras lesiones que se ubican por fuera del tracto respiratorio superior y el riñón, que debemos buscar sistemáticamente en cada uno de estos, y en el seguimiento pues nosotros sí hemos abogado por esto, y es que existen niños que en el seguimiento después del episodio agudo de las vasculitis están completamente asintomáticos, y en esos niños que son completamente asintomáticos también se deben realizar pruebas de función pulmonar. La función pulmonar está disponible en el país para niños desde los 3 años, se puede hacer niños que
presenten únicamente tos o niños que hayan tenido un debut con una presentación grave, y lo que vemos es que en ellos pues el espectro infantil pues es diverso en un tipo de lesión que puede involucrar cualquier área del tracto respiratorio, y las pruebas de función pulmonar que están pues disponibles para niños un poco más grandes pero que se podrían realizar. Tenemos la espirometría, los volúmenes pulmonares, la difusión como la que voy a mostrar ahora de nuestra paciente, y la medición de la fuerza muscular, porque aunque no la evaluamos normalmente, puede existir un pequeño compromiso también a nivel de la musculatura que disminuya la capacidad de inspiratoria y expiratoria, que pueda condicionar otros trastornos como disminución de la capacidad pulmonar o que se torne en una alteración restrictiva. La del test de caminata de 6 minutos, porque para nosotros es súper importante que los niños caminen 50 pasos, un paso más, y la rehabilitación pulmonar la estamos realizando hoy en día en niños tan pequeños como desde los 5 años, los gases arteriales, y finalmente la polisomnografía como capnografía para la búsqueda de los trastornos respiratorios. Aquí solamente les quiero contar que el rol del neumólogo en las enfermedades reumatológicas, pues nosotros venimos solamente ocupando un espacio que es más satelital a lo que ustedes hacen, pero que me parece muy importante el trabajo en equipo, porque determinar estas alteraciones pequeñas desde el punto de vista respiratorio puede condicionar el éxito de estos niños en el colegio, sobre todo en colegios hoy en día que tenemos que deben irles bien en no sé, todas las actividades a nivel deportivas, y muchos de ellos pueden quedarse en la banca de arqueros y no ser los delanteras del equipo. Entonces, aquí está, nosotros estamos en el segundo paso de búsquedas a nivel de compromiso de enfermedades reumatológicas, las pruebas de función pulmonar, y para nuestra paciente, pues esta fue la espirometría, que pues ya fue realizada después de que teníamos el diagnóstico, pero lo que les quiero mostrar únicamente es que aquí vemos el asa inspiratoria, el asa expiratoria, y si ustedes pueden ver estas áreas decapitadas del asa ES y del asa INS, pues es un asa en cajón que nos recuerda que tiene una limitación al flujo aéreo de la vía aérea alta, y esto es lo que vemos en los pacientes que tienen pues compromiso de la vía aérea superior. Y por otro lado, lo ideal es que tenga una difusión completamente normal. Afortunadamente pues tiene unos valores que, aunque no lo crean, están totalmente normales para su edad y ajustados a la altura de Bogotá. Entonces, solamente pues quiero decirles que el compromiso respiratorio en las patologías en vasculitis y otras reumatológicas es frecuente, puede presentarse como síntomas altos y bajos, la presentación clínica es variable, desde el compromiso leve hasta compromiso severo o catastrófico, y la respuesta favorable al tratamiento se puede determinar pues con mediciones objetivas de las pruebas de función pulmonar, y siempre pues tenerlo en cuenta para la evaluación de estos pacientes. Muchas gracias. Yo les voy a hablar del riñón, que se parece tanto al pulmón. El riñón, pues, es un órgano par que está ubicado en la región retroperitoneal. Voy a recordarles que la unidad funcional del riñón es la nefrona, y que en promedio cada ser humano tiene 1 millón por órgano. Y pues es un órgano bastante importante que no solo tiene función de depurar la sangre, sino que tiene funciones hematológicas, óseas, de crecimiento, etc. Las vasculitis por ANCAS comprometen más que todo los vasos pequeños. Entonces, el glomérulo, que es una parte de la nefrona está formada por glomérulo y por túbulo. El glomérulo es un penacho glomerular, es un penacho de capilares que se genera posterior a la arteriola aferente. Entonces, el órgano blanco de las vasculitis ANCAS es el glomérulo. Sin embargo, el intersticio tubular también puede verse comprometido. Creo que le eché para atrás. Entonces, las vasculitis por ANCAS, cuando comprometen el riñón digamos que demarca el pronóstico de alguna manera. Y cuando las vasculitis por ANCAS comprometen el riñón, el paciente se muere más, tiene más morbilidad. Y a pesar de que ha habido un avance grandísimo en la terapéutica de estas patologías, el compromiso renal sigue siendo severo en muchos casos y demarca el pronóstico. Entonces, cuando los niños con vasculitis por ANCAS debutan, la mayoría, casi que el 100%, tienen compromiso renal. Los adultos pueden tener menos compromiso,
y pues como ya les decía, tiene más morbilidad, más mortalidad y afecta más que todo la vasculitis por ANCAS a las mujeres el riñón. Y esto se debe, parece ser, que pues, las mujeres tienen más anticuerpos antimieloperoxidasa, señalo con este, ¿cierto? Antimieloperoxidasa, que está más relacionado con el compromiso renal. Los hombres también pueden tener compromiso renal, pero menos severo. Y de hecho, debutan a menor edad y las tasas de filtración glomerular que presentan cuando debutan son mayores que las mujeres. Es de muy mal pronóstico tener un compromiso renal severo, de muy mal pronóstico. De hecho, cuando la tasa de filtración está menor a 15 o cuando la tasa de filtración está inclusive menor a 50, hay un riesgo de enfermedad renal crónica terminal del 50% a los 5 años. Sin embargo, las vasculitis por ANCA son una causa infrecuente de enfermedad renal crónica, constituyen menos del 1% de las causas. Las vasculitis, pues ya lo han dicho, asociadas a ANCAS, hay varios subtipos y pues ellas se pueden diferenciar según la clínica y también según el tipo de ANCAS que positivicen. Entonces, la granulomatosis asociada a la vasculitis asociada a granulomatosis, que es la que tenía nuestra paciente, se asocia con compromiso renal hasta en el 80-90% de los casos. ¿Qué dice? Hasta en el 80-90% de los casos. Y hay otras vasculitis asociadas a ANCAS que comprometen más al riñón, como la polangitis microscópica, que puede afectar el riñón hasta en el 90% de los casos. Hay un subtipo de vasculitis ANCAS que es limitado al riñón. Yo no sé manejar esta cosita. Que es limitado al riñón con el primero. Este es el de señalar, ¿cierto? No se ve. Bueno, que pueda afectar el riñón solamente sin compromiso sistémico y en estos casos, esta vasculitis asociada a ANCAS afecta el riñón hasta en el 100% de los casos. La manifestación renal de la vasculitis por ANCAS puede ser heterogénea, su manifestación más dramática es la glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero estos pacientes también pueden hacer hematuria, proteinuria no nefrótica, pueden hacer elevación leve o moderada de la creatinina y pueden hacer también hipertensión arterial. Nuestra paciente no debutó con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ella presentó una proteinuria leve y presentó una elevación leve también de la creatinina. El 60% de las vasculitis por ANCAS pueden asociarse a estenosis ureteral. Eso es un dato que yo pues aprendí en esta presentación porque no lo sabía, que pueden generar complicaciones urológicas. Las glomerulonefritis rápidamente progresivas tienen muchas causas, muchas causas. Las vasculitis asociadas a ANCAS son una de las causas, no la más común, pero está descrito. También pueden ser generadas por inmunocomplejos y pueden ser generadas por enfermedad de membrana basal glomerular. Entonces, ¿qué es una glomerulonefritis rápidamente progresiva? Una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es la manifestación más dramática de las vasculitis por ANCAS, es una pérdida rápida y súbita de la función renal que puede suceder en días o meses. Y esto histológicamente se asocia a la presencia de semilunas en la microscopía de luz. Entonces, la glomerulonefritis rápidamente progresiva es la presentación más severa de las vasculitis ANCAS y se caracteriza por eso, por una pérdida de la función renal que es súbita, que puede ocurrir en días, semanas, meses e histológicamente se manifiesta con la presencia de medialunas glomerulares. Estas medialunas glomerulares son formaciones de células o fibrina o ambas en el espacio de Womban y generalmente comprometen el 50% más de los glomérulos en la biopsia renal. Es decir, si en la biopsia renal hay 50 glomérulos, si el 25% de los glomérulos tienen glomerulonefritis crescéntica, eso se define como una glomerulonefritis rápidamente progresiva. El problema de esta evolución rápidamente progresiva es que si no se trata a tiempo, puede progresar a fibrosis glomerular, que causa un daño irreversible y pues para siempre de la función renal. Y se manifiesta con la presencia de células en el espacio de Womban.
Hay muchas causas de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Las vasculitis asociadas a ANCAS constituyen el 42% de las causas en pediatría, pero también puede ser debida a enfermedades mediadas por inmunocomplejos como el lupus, la vasculitis por IgA, la nefropatía por IgA, también puede ser por síndrome nefrítico y también puede ser generada por la enfermedad de Goodpasture, que puede ser el 12% de las causas. La biopsia renal es un estudio que hacemos muchas veces y quisiera recordarles que la biopsia renal tiene 3 componentes, que son la microscopía de luz, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. Entonces, las vasculitis asociadas a ANCA se llaman pausoinmunes, ya les voy a explicar por qué. Esto es un glomérulo y esta imagen nos esquematiza por qué se producen las medialunas. Entonces, ¿qué es una medialuna? La medialuna es la presencia de células o de fibrina en el espacio de Wommack. ¿Y por qué se producen? Porque se rompe la membrana basal glomerular. ¿Y por qué se rompe? Pues porque hay un proceso inflamatorio que lisa la membrana basal glomerular debido a la liberación de enzimas proteolíticas de los monocitos y los neutrófilos, y eso genera una proliferación de células podocitarias, de células de la pared de la membrana basal, y genera la proliferación de macrófagos y monocitos. Y eso es lo que da lugar a las medialunas o crecentes, que son estas células que están acá. Y eso es lo que se ve en la microscopía de luz y es lo que genera el daño renal irreversible. Entonces recordemos que la rápidamente progresiva tiene muchas causas y que las vasculitis por ANCAS constituyen más o menos el 40% de las causas en pediatría. Entonces, en la biopsia renal lo que vamos a ver es una inflamación severa de pequeños vasos, o sea, del glomérulo, con la presencia de semilunas glomerulares, y generalmente estos pacientes tienen una inmunofluorescencia normal, es decir, sin depósitos de inmunocomplejos. En esta imagen vemos, en la primera foto, vemos una afección severa del pequeño vaso, una necrosis fibrinoide, que pues, se caracteriza por fragmentación de los núcleos, que afecta a los pequeños vasos, y en esta foto vemos un infiltrado inflamatorio que predominantemente es de neutrófilos y de monocitos, y en esta última foto de platametamina, de tinción de platametamina, vemos una fibrosis intersticial, que es la secuela de la rápidamente progresiva. Entonces, las medialunas pueden evolucionar de 2 maneras, dependiendo si son tratadas a tiempo o no. Entonces, si se tratan a tiempo, es decir, durante los primeros días, pues pueden evolucionar como una remodelación del vaso sin dejar secuelas mayores. Pero si el paciente queda subtratado o tratado tardíamente, estos pacientes pueden terminar con fibrosis del glomérulo, que es lo que nos muestra la foto, una esclerosis focal y segmentaria, que es lo que tenía nuestra paciente. Esta es una inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia es una parte de la biopsia renal en donde se detectan antígenos marcados por fluorocromos, y pues en las vasculitis mediadas por ANCAS se llaman pausoinmunes porque no hay depósitos de inmunoglobulinas, ni de inmunocomplejos, ni de complemento. Sin embargo, el 10% de los pacientes con vasculitis ANCAS pueden tener consumo del complemento, y esto se asocia a un peor pronóstico, pues como nos lo decía Lorena al principio. La enfermedad de Goodpasture es una enfermedad que se debe a la presencia de anticuerpos contra la IgG, contra la membrana basal, son IgG contra la membrana basal glomerular, y produce una vasculitis muy parecida clínicamente a las vasculitis mediadas por ANCAS. Es una evolución mucho más severa que si se asocia a enfermedad pulmonar se llama síndrome de Goodpasture. Entonces, en esta foto, en la A, vemos una inmunofluorescencia, vemos la presencia de IgG en la membrana basal glomerular, y en la foto de la B vemos anticuerpos IgG contra la membrana basal alveolar.
Entonces, la clínica de los pacientes con vasculitis ANCAS es muy importante para ayudarnos al diagnóstico. Si nosotros tenemos un paciente que tiene una rápida pérdida de la función renal o tiene una función renal deteriorada crónicamente y tiene otros síntomas como hematuria, proteinuria, y además de eso el paciente tiene síntomas constitucionales como pérdida de peso, fiebre, tos crónica, etc., podemos pensar en una vasculitis mediada por ANCAS. Y pues la biopsia renal es un estudio muy importante que la mayoría de las sociedades científicas sugieren como medida diagnóstica en las vasculitis por ANCAS y para determinar el pronóstico. Sin embargo, si uno tiene una clínica muy sugestiva, como lo mencionaba la diapositiva anterior, uno puede empezar el tratamiento sin esperar la biopsia si no la tiene disponible, porque esperar la biopsia puede retrasar la terapia y ya vimos que retrasar la terapia puede hacer que el paciente quede con secuelas renales irreversibles. KDIGO, que es la estrategia global para el tratamiento de las enfermedades renales, recomienda que siempre que tengamos sospecha de vasculitis por ANCAS, hagamos biopsia. Y pues recordarles que no debe retrasar el tratamiento. En la biopsia renal, pues en los pacientes con vasculitis por ANCAS nos va a mostrar hallazgos de necrosis fibrinoide de pequeños vasos, glomerulonefritis crescéntica, afectación del intersticio, afectación de pequeños vasos, y rara vez los pacientes con vasculitis ANCAS asociadas a granulomatosis tienen lesiones granulomatosas en la biopsia. Y la enfermedad de Church-Strauss, o llamada polengitis microscópica con eosinofilia, se puede asociar a infiltración eosinofílica, sin embargo, recordemos que pues, es de las que menos se presenta. La biopsia también nos sirve para descartar otras causas de glomerulonefritis rápidamente progresiva y además se pueden hacer biopsias de control que pueden indicarse en el caso de que querramos individualizar la terapia, es decir, un paciente que está en tratamiento y no responde, pues hacemos la biopsia para saber si ya tiene lesiones irreversibles que pues nos ayuden a definir la terapia e inclusive a suspenderla, porque muchas veces si el paciente tiene lesiones irreversibles no se beneficia de la inmunosupresión y más bien eso le aumenta el riesgo de efectos secundarios como las infecciones. Este es un cuadro que nos muestra pues, los diagnósticos diferenciales de glomerulonefritis rápidamente progresiva en niños, pues ya los mencionaron. ¿Y cuál es el pronóstico de estos pacientes? Bueno, el pronóstico depende de la afectación renal, del inicio del tratamiento y pues hay varios scores que nos ayudan a predecir el grado de secuelas renales. La clasificación, el score 1, que es el de Barden, que está validado en niños, nos dice qué tantas secuelas tiene el riñón con respecto a la presencia de glomerulonefritis crescéntica, ya sea fibrótica o aguda. Y pues en general los pacientes que tienen una glomerulonefritis crescéntica con evolución hacia la fibrosis tienen un peor pronóstico con un riesgo de tener insuficiencia renal del 50% a los 5 años de la evolución. Entonces, otros marcadores que nos ayudan al pronóstico son los marcadores clínicos y epidemiológicos. Los pacientes que debuten en una edad avanzada tienen peor pronóstico, los pacientes que debuten con tasas de filtración menores a 15 tienen peor pronóstico. Los ANCAS amiloperoxidasa, en teoría, tienen también peor pronóstico por mayor inflamación a nivel renal, los pacientes de género femenino, raza negra y los pacientes que debuten con hemorragia pulmonar. El riesgo de falla renal y diálisis a largo plazo varía, 20%, 40%. En vasculitis asociada a granulomatosis puede ser del 20%, pero en las polengitis microscópicas puede ser hasta del 40%. Y cuando considerar retirar la inmunosupresión si el paciente está en falla renal, pues es controvertido. Pero la mayoría de las sociedades científicas, entre ellas KDIGO, recomienda que la terapia inmunosupresora podría ser suspendida después de 3 meses de que el paciente esté en diálisis, siempre y cuando no tenga otras manifestaciones sistémicas de la enfermedad. Y los pacientes que en falla renal, que tengan antecedentes de vasculitis mediadas por ANCAS, pueden ser trasplantados si tienen 6 meses de remisión clínica. Entonces el pronóstico va a depender del diagnóstico rápido, del inicio del tratamiento, de si hay o no depósito de C3 en la inmunofluorescencia, pues porque la presencia de C3 sugiere que hay una peor inflamación mediada por la vía alternativa del complemento. Y pues las polengitis microscópicas tienen una peor evolución a largo plazo, tienen más recaídas y generalmente hacen una evolución más severa. Es mucho mayor el compromiso crónico en las polengitis microscópicas, 40% versus las polengitis microscópicas asociadas a granulomatosis, que solo es del 10%. Y pues el tratamiento rápido, el diagnóstico, nos van a marcar el pronóstico renal
tanto a corto como a largo plazo, y la función renal pues nos demarca la evolución de estos pacientes. Gracias. Ay, Dios mío, Enrique. Bueno, yo quisiera preguntarle a Sonia, en un paciente como la nuestra, que ya estuvo en remisión, que clínicamente ha persistido en remisión, ¿cada cuánto le solicito yo pruebas de función pulmonar? Lo ideal es que se hagan cada 6 meses. Las recomendaciones de la guía de cuidado respiratorio en pacientes con enfermedad reumatológica pues son claras en decirlo, pero yo sé que en nuestro medio en ocasiones ni siquiera tenemos una. Entonces, lo ideal 2, al menos una, y pues siempre que tenga alguna. Ok, gracias. ¿De pronto preguntas del público? Bueno, yo más que una pregunta era como un comentario. Primero, pues felicitarlas por el caso, muy bonito. Y yo creo que quería como enfatizar que este caso ilustra como de pronto la tendencia que ya está más definida en la literatura de los adultos, y es a clasificar estas vasculitis no tanto por el fenotipo clínico, sino por la especificidad de los ANCAS, ¿cierto? Y eso con base en que probablemente eso tiene implicaciones claras, como lo mencionaste, Lore, respecto al tratamiento, ¿cierto? De entrada incluso definir con qué medicamento me voy para inducir la remisión. Entonces me parece un caso muy lindo porque pues de entrada uno decía, sí, es una granulomatosis con poliangeitis, pero es sorpresivo que tuviera el otro anticuerpo que uno, digamos, esperaría menos frecuente. Entonces, como digo, es probablemente que yo supongo que siempre vamos a la saga de la reuma de adultos. Probablemente en un tiempo, no sé en cuánto, estaremos también haciendo más un enfoque basado en la especificidad más que en la clínica. Las felicito, muy bonito. Bueno, yo me uno a Ruth con la felicitación porque muy bonito el caso y la presentación, felicitaciones a las 3. Yo quería comentar precisamente hilado, digamos, con este comentario que hace Ruth, es que yo en estos últimos 10 años he tenido la oportunidad de tener 2 casos de poliangeitis más granulomatosis. Los 2 casos debutaron como masas retroorbitarias, ambos, y veíamos ahí en la serie que ustedes ponían 30 y tanto %, pero dentro de los criterios al menos no estaba puesto dentro de los criterios de clasificación nuevos que están allí. Y pues finalmente estas niñas que tengo yo no tienen compromiso renal y no tienen compromiso pulmonar, pero la biopsia efectivamente es sugestiva, y una de ellas tiene anti-PR3 y la otra, como en este caso, tiene anti-MPO, que es como más el reto diagnóstico. Entonces quería compartirlo porque a pesar de lo que estamos pensando y que la especificidad del anticuerpo nos oriente, pues al menos para mí fue muy llamativo este hallazgo en esta última nena, y pues revisando la literatura era posible tenerlo, como efectivamente lo estoy corroborando además pues con el caso de ustedes. Sí, muy importante lo que yo traté de hacer énfasis. Así haya cosas que no estén dentro de los criterios de clasificación, son de clasificación más no de diagnóstico. Completamente, estos niños tenían la poliangeitis con granulomatosis y de hecho dentro de las indicaciones magnas para solicitud de ANCAS está la presencia de masas retroorbitarias. Buenas tardes, de verdad que muy bonita su presentación, muy completa. Bueno, soy reumatóloga pediatra de Nicaragua. Mi pregunta es si han tenido alguna experiencia en pacientes, en algún paciente que tenga doble MPO y PR3 positivos ya verificados con ELISA, aunque ya se descartó la causa farmacológica. En general, yo no he tenido ningún paciente con la coexistencia, pero lo que menciona la literatura es que cuando hay coexistencia es peor pronóstico, porque por ejemplo a nivel renal tanto se presenta como con glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero hacen también el patrón fibrótico. Entonces sería de peor pronóstico aún tener la doble positividad. No he tenido hasta el momento ningún paciente. Bueno, muchísimas gracias por estar hasta esta hora acá congelándonos.
Esperamos vernos mañana, muy temprano. Una felicidad total a estar acá en Medellín, acompañándolos.